Bendiciones, hermanos. Nuevamente me corresponde compartir con ustedes la palabra. Espero que allí donde usted se encuentre y en el momento que decida escuchar esta reflexión, usted sea bendecido, sea su vida edificada, sea su vida transformada a través del mensaje. Vamos a orar para que sea el Señor el que en este momento pues tome el control de todo. Él está en control del ambiente, que Él tome mis labios y si quiere usarme para transmitir su palabra, Él lo haga. Padre, en el nombre de Jesús, presento tu palabra en este momento y pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sean tus palabras las que salgan de mi boca, que pueda, Señor, ser un instrumento para edificar, para consolar, para exhortar la vida de aquellos, Señor, que lleguen en su momento a escucharla, Padre. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, no llegue vacía, sino que sea prosperada para todo lo que fue enviada, Señor. Y que la vida de muchos, Señor, de nosotros sea transformada de hoy en adelante. En el nombre de Jesús. El tema que el Señor permitió que comparta con ustedes en esta noche, en este momento, dice que se llama Tú decides. Es una palabra muy pequeña, pero que tiene mucho peso en nuestra vida, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida cotidiana. Eh, como todos sabemos, desde el momento en que nosotros empezamos a tener conciencia, ¿verdad?, de nuestros actos, empezamos a tomar decisiones buenas, malas, regulares. Y cada una de esas decisiones pues siempre va a traer consecuencias a nuestras vidas. En el mundo, nosotros tomamos decisiones sin consultarle a nadie, sin tomar en cuenta ni a nuestra familia en muchas ocasiones, cuando estamos en el mundo. Ahora que estamos en Cristo, que le dijimos que sí al Señor, nuestras decisiones tienen que ir basadas en el consejo que el Señor tenga para nosotros. Vean qué hermoso, hasta allí tenemos nosotros que permitirle al Señor que tome el control de todo lo que nosotros vamos a decidir. Ya nosotros no nos mandamos desde el momento en que le dimos ese sí al Señor. Ya nosotros nos metimos en el gobierno del Padre y en ese gobierno el Señor quiere que le consultemos para todo. Vamos a ir a la palabra y vamos a empezar a desarrollar el tema. Vamos a ir a Deuteronomio 30:19. Y dice la palabra: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y dice el Señor: yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y amen a Dios y lo obedezcan. De ustedes depende que vivan muchos años. Hermanos, en esta palabra podemos notar que cada una de nuestras decisiones siempre va a traer un efecto negativo o positivo en el ámbito espiritual y en el ámbito físico. Como lo refiere, ¿verdad?, Deuteronomio 30, que leímos anteriormente, tenemos dos opciones para elegir: la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Dios nos aconseja en su palabra, Él nos da un consejo. No vemos aquí diciendo, yo les exijo. No, Él nos aconseja que elijamos bien, que elijamos la vida para que en nosotros haya un efecto positivo, tanto en lo espiritual como para mi ámbito material, físico, para mi descendencia, para todos los que vienen detrás de mí. O sea, de ustedes, dice la palabra, depende que vivan muchos años al tomar la buena decisión de seguir al Señor. Pero vean qué tremendo. Al final, hermanos, nosotros somos los que decidimos qué opción tomar. Por eso el Señor, yo me imagino el Señor, ve, aquí está, escoja. Yo le aconsejo esto, pero soy yo al final el que decide. Y desgraciadamente muchos hoy no están eligiendo la mejor parte. Están eligiendo la maldición y la muerte. Ahora, ¿qué es una decisión según la Biblia? Dice que es un acto de voluntad, o sea, es algo que yo hago voluntariamente y que después ejecuto. Es mi libre albedrío, es mi libre decisión, en otras palabras. Ahora, como les iba diciendo, nosotros debemos recordar algo. En el mundo nosotros hacíamos lo que sea y nos gobernábamos conforme a nuestra voluntad. Pero ahora que estamos en Cristo,
Debemos entender que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a aquel a cual le dijimos, sí, entra en mi corazón, yo te doy el permiso de que tú gobiernes. La palabra de Dios en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, ya ahora es Cristo el que vive en mí. Ahora, si realmente le hemos dado campo a Cristo para que Él viva en nosotros, ¿verdad? Porque cuando decimos yo ya no vivo, eso quiere decir que ya el yo mío quedó abajo y le estoy dando campo a que el Señor crezca en mi corazón, que Él sea parte de mis proyectos, que Él sea parte de las decisiones que yo voy a tomar desde el momento en que le dije a Él que sí. Ahora, tristemente, hermanos, la mayoría del pueblo de Dios no quiere sujetarse a esto. La mayoría del pueblo se está rigiendo conforme a lo que decide día a día. No involucran a Dios en ninguno de sus proyectos, decisiones. Oiga, y lo más doloroso de esto es que después vienen las consecuencias de no darle campo al Señor en nuestras decisiones. ¿Y a quién es el que culpamos primero? Culpamos al Señor de nuestros fracasos, culpamos a todo el mundo alrededor, pero nunca tomamos la responsabilidad de los actos que nosotros cometemos. Y es ahí donde vienen, ¿verdad? Las caídas espirituales de muchos. Es donde muchos ahí empiezan a quejarse en contra de Dios y decirle, Señor, ¿dónde estuviste cuando yo decidí? No, el Señor ahí estuvo. Y estuvo de alguna forma advirtiéndonos, no hagan tal cosa, váyase por este lado, le va a traer una consecuencia. Pero somos nosotros los cabezones, los desobedientes, que le damos la espalda al buen consejo que Dios tiene y que muchas veces nos envía a través de la palabra, que muchas veces los envía a través de esas personas que Dios pone en nuestro camino para decirnos, no se vaya por allí. Pero al final de cuentas somos nosotros los que no hacemos caso. Muchos deciden vivir como les da la gana. Muchos deciden vivir cargando muchas de las cosas que Dios quiere quitarles. Ahora, recuerden, en esto de las decisiones es hasta en mi forma de ser. Soy yo la que decide cómo quiero vivir. Hay muchas personas que viven amargados, enojados, resentidos con la vida, resentidos con las personas, agarrados del pasado, agarrados de todo menos de Cristo. Y son personas que están dentro de las iglesias. Son personas que nunca le han permitido a Dios, Señor, ayúdeme en esta área. No, quieren seguir cargando esas áreas. Ahora, usted me puede decir, sí, pero ¿cómo se llama? Ya he sido ministrado en esa área, sí, y ha habido una manifestación de que Dios sacó algo, pero aquí está la situación. Muchas veces yo decido volver a agarrar lo que Dios me sacó y volverlo a cargar encima. Yo soy el que decido otra vez meterme dentro del basurero de donde me sacó Dios. Ahora, no le digo que no hay áreas a veces que uno no las comprende, ¿verdad? Y que Dios va a ir mostrando. Pero yo me estoy refiriendo aquí a las personas que han sido ministradas en esas áreas difíciles de su vida, en la parte de las emociones, la amargura y todo. Y después de haber desocupado el Señor esa casa, en vez de llenarla con el Espíritu Santo, de decirle Espíritu Santo, venga y llene aquí, más bien la dejo desocupada, arreglada, adornada y vienen y vuelven a ocupar aquellas mismas cosas que salieron, vuelven a ocupar el lugar con 7 peores, ¿verdad? Eso es lo que pasa. O sea, en esta vida, hermanos, todo lo que nosotros hagamos es decisión nuestra. Como les digo, hay personas que deciden vivir todos los días ministrándose fracaso. Es que soy un fracasado, es que las cosas no me salen bien, mejor me tiro en una cama y estoy depresivo ahí todo el día. Pobre de mí, compadeciéndose, en vez de levantarse, lavarse la cara y decirle, no, hoy va a ser un nuevo día, hoy voy a empezar a ver las cosas diferente, hoy, aunque se me haya cerrado una puerta, mañana voy y voy a tocar otra, voy a tocar una ventana, algo va a pasar, pero mi vida va a ser diferente. Pero ¿qué pasa? Muchos están decidiendo quedarse tirados en el camino. Esto es como la reflexión del ángel y del pajarito. Dice por ahí esa reflexión que es preciosa. Dice que un día un ángel pasó por el desierto y vio un pajarito que estaba ahí desplumado, que no tenía dónde vivir. Era un desierto, que el árbol donde vivía era una verdadera posilga. Y pasó el ángel por ahí, el pajarito le dijo, ángel, ¿para dónde vas? Y le dijo el ángel, voy a visitar a Dios porque tengo que llevarle unos mensajes.
Entonces dice que el pajarito, dígale a Dios que porque yo nunca soy feliz, dígale a Dios que por qué vivo en esta miseria. Y el pajarito era queja y queja y queja. Era tanta la queja que él tenía que ni plumas tenía. No había un lugar bonito donde él podía. Entonces el ángel se fue pensando, dice la reflexión, se fue pensando y le dijo, Señor, el pajarito me manda a decir que porque él no es feliz, porque todo le sale mal. ¿Y qué le dijo el Señor al ángel? Vaya y dígale que él nunca va a ser feliz, que él nunca va a ser feliz. Y el ángel se quedó con eso. Pero el Señor, ¿cómo le voy a decir yo eso? Si él está hecho una desgracia. Me estoy parafaseando, ¿verdad? Lo que es la reflexión. Y le dijo Dios, bueno, entonces dígale al ángel, al pajarito que pruebe 21 días diciendo gracias, Dios. Aunque todo le salga mal, Señor, gracias. Aunque, ¿verdad? Entonces el ángel dio y le fue y le dio el mensaje al pajarito. Y el pajarito empezó, le costó demasiado empezarle a decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por el poquito de agua que tengo. Gracias, Señor, por el árbol donde vivo. Y dice que a los 21 días pasó el ángel y vio al pajarito con plumas y lo vio el árbol que empezó a brotar ramitas y a tener hojas y empezó que una fuente a brotar y ya tenía agua el pajarito y venían otros pajaritos a tomar agua. Y le dijo el ángel, ¿qué pasó aquí? Y le dijo el pajarito, empecé o decidí empezar a agradecer. Agradecer por lo que tenía, agradecer cada vez que estaba en el suelo y que me caía del árbol. Empecé a darle gracias a Dios por la provisión que tenía. Dejó de quejarse. Eso era lo que Dios quería, que el pajarito tomara la decisión y dejara de quejarse, dejara de ser un amargado, dejara de ser una persona, un pajarito triste. Hoy lo mismo el Señor quiere. Las personas hoy, aunque estén dentro de las iglesias, no son felices porque han decidido ser unos amargados. Hasta el momento en que uno decida ser una persona diferente y empezarle a dar gracias a Dios por lo que tiene y no a quejarse tanto por lo que le falta. Ahí es donde Dios va a empezar a hacer una obra de adentro hacia afuera y va a empezar a florecer todo a nuestro alrededor. Y se lo dice a alguien que lo ha aprendido de la peor forma. Yo llegué a un punto en que era solo, me quejo de esto, me quejo de lo otro, porque me pasa a mí, voy a escribir un libro porque tengo más desgracias que bendiciones, hasta un momento en que Dios me dio un estate quieto y empecé a reflexionar, ¿cómo está mi vida? Un día una persona se arrimó y me dijo, qué cara más amargada. ¿Vieron lo que a mí me dolió eso? Porque digo yo, uy, ¿cómo? ¿En serio? Entonces yo empecé a decirle, Señor, hoy te agradezco por esto. Señor, gracias porque hoy puedo tener esto, porque tengo lo otro. Señor, no importa lo que me falta, porque usted me lo suplirá. Y empezó esta pajarita también a empezar a echar plumas. Y empezó a ver las cosas diferentes. Empezó a ver lo lindo que Dios me da día a día. Y empezó el Señor a operar de adentro hacia afuera conmigo. Vean que ahora es diferente porque hasta alguien por ahí que no conoce al Señor dijo que qué me había hecho. Yo que me veía rejuvenecida, que me veía alegre, que me veía feliz. Y es porque ya entendí que no es en la queja donde voy a encontrar a Dios, no es en la tristeza, no es en la amargura, es en el agradecimiento, en decidir todos los días, Señor, gracias. Señor, hoy decido perdonar. Señor, hoy decido que este sentimiento no va a entrar a mi corazón. Hoy decido sonreír más. Hoy decido, cuando me pegue el aire en la cara, agradecer por esa bendición que muchos no tienen. Y eso lo entendí de la peor forma. Y he empezado en mí una obra maravillosa. Yo sé que esa obra Dios la está haciendo. O sea, por eso le digo, de nosotros depende cómo queremos que esté nuestro entorno, cómo queremos que esté nuestro ambiente familiar. Si usted decide todos los días estar peleando, eso es lo que va a tener en su ambiente. Si usted decide todos los días estar renegando, eso es lo que va a recibir. Si usted decide ser una persona que solo se sumerja en los fracasos que tiene y no en las bendiciones que tiene, va a seguir siempre siendo un fracasado o una fracasada. Siempre. Y Dios está esperando que nosotros cambiemos esa actitud. Por eso Él lo dice, pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición, escojan. De ustedes depende. De ustedes depende también para que ustedes tengan muchos años en esta tierra, para que ustedes y sus descendencias sean bendecidas. Porque si usted tiene una actitud diferente, si usted decide sonreír y agradecer por lo que tiene día a día, usted va a tener un entorno diferente. Usted va a contagiar de esa alegría a los demás y va a empezar la presencia de Dios a fluir en nosotros.
¿verdad? Entonces, para que lo agarren como consejo, debemos dejar de ser unos resentidos, unos enojados, hasta el momento que nosotros doblemos rodillas y digamos, Señor, tiro esta basura, ya no quiero, decido cambiar. A ese pajarito le costó, porque cuando se caía del árbol, dice la reflexión, que él intentaba renegar, pero ya se mordía la lengua y ya hacía otra cosa. A veces, no crean, uno se quiere enojar y digo yo, no, Señor, no, saco todo eso de mí, Señor, en el nombre de Jesús y ministro tu presencia en mí. Y les digo, hermanos, me ha funcionado. Yo he sentido más sensibilidad de parte de Dios en mi corazón, porque he cambiado, he tirado el enojo por allá. A una persona muy cercana a mí le dije, el día que usted decida dejar de odiar a las personas, ese día las va a ver como Dios las ve, con compasión de que ellos no conocen nada, con compasión de que sus vidas están arruinadas. Y me dice, la verdad es que sí, tiene razón. Y ahí estoy terapiando a esa persona que es muy cercana a mí, que sé que por la que he estado orando por muchos años y sé que en su momento yo veré los frutos de eso. Ahora, ¿verdad? Otra parte de esto, hay muchos que están tomando decisiones basadas en sus emociones, ¿verdad? Como les digo, no hay peor consejero que las emociones revueltas a la hora de tomar las decisiones en nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? Porque aquí les estoy hablando a ustedes como pueblo de Dios, a ustedes que están dentro de una iglesia que muchas veces solo pasan en una pura quejadera, solo pasan tristes, depresivos por todo lo que no tienen. Pero por eso les digo, no es bueno tomar decisiones cuando las emociones están revueltas, porque eso puede causar una trampa mortal en nuestra vida espiritual. Y eso puede truncar el propósito de Dios para nosotros. Podemos echar a perder el propósito que Dios tiene para nosotros y el propósito de Dios para las personas que están a nuestro alrededor. Recuerden que nosotros, si decimos que estamos en Cristo Jesús, tenemos que dar un testimonio agradable para Él. Un testimonio que realmente valga la pena. Que los demás miren a Cristo en nosotros, no que miren la misma persona de siempre. ¿Verdad? Entonces vamos aquí a estar explorando varios casos sobre, ¿verdad? Que están en la palabra sobre personas que actuaron guiados por sus emociones y uno de ellos fue Jonás. Jonás, dice la palabra en Jonás 1, ¿verdad? Capítulo 1 en adelante, dice que el Señor le dijo a Jonás, levántate y vaya de este mensaje a la ciudad de Nínive, ¿verdad? Ve y dígale que la maldad ha subido delante de mí y que va a pasar, ¿verdad? Una situación ahí. Y dice la palabra, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Jonás no se fue a hacer la asignación que Dios le puso, sino que agarró sus chácharas y dice que partió a Tarsis, que huyó de donde estaba Dios y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse lejos de la asignación que Dios le mandó y lejos de la presencia de Jehová. Y dice que el Señor, ¿verdad? A través de esa decisión que tomó Jonás, vino sobre esa nave con gran viento y el mar se puso furioso y venía una tempestad, ¿verdad? Y los marineros pensaban, estoy parafraseando, los marineros pensaban que esta nave se iba a partir y todos empezaron a orar a sus dioses y orarle a todos y Jonás metido allá en el fondo de la nave, donde se había echado a dormir, donde había decidido estar allí y no le importó nada. Pero él sabía que al él haber tomado esa decisión, una consecuencia venía. Y él entendió que iba a perjudicar a esos marineros, que iban a morir inocentes por él. Entonces, ¿qué dijo Jonás? Ahí para que lo lean cuando tengan tiempo. Soy yo el culpable. Por mí es que ha venido esta desgracia, écheme en el mar. Dice que lo echaron y se lo tragó un gran pez. Y Jonás, a través de esa decisión mal tomada, sufrió 3 días en el vientre del pez hasta que se arrepintió y oró a Dios y el pez lo expulsó. Y fue a cumplir la asignación que Dios le había dado y se fue a Tarsis, se fue a Nínive y pregonó que venía a juicio por la actitud que ellos tenían, ¿verdad? Por la maldad que había subido. Y dice el capítulo 4, ¿verdad? Que después de que Jonás pregonó que venía algo de parte de Dios, el rey de Nínive mandó ayunar animales, bestias, niños, todos, y clamaron por el perdón de Dios, y Dios los perdonó a ellos. Pero dice ahí en el capítulo 4, el enojo de Jonás. Vamos a leerlo, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Oiga, y oró a Jehová y le dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que te ibas a arrepentir de ese mal. Vean qué tremendo. O sea, cómo Jonás se atrevió decir, a reclamarle a Dios, porque usted va a salvar a esas personas. ¿Por qué? O sea, y muchos hoy están tomando decisiones basadas así. Dios nos manda a orar por una persona, a interceder por esa, por su peor enemigo, por la persona que más daño le hizo. Y lo menos que hacemos es orar. Señor, mandar el juego del cielo para que esa persona sepa que yo tengo un Dios. No, 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 no. Dios no nos manda eso. Dios nos manda a pregonar su palabra a aquellos que están a punto de irse al infierno. Ay, dice, y vean qué tremendo, era el enojo tan grande de Jonás que dice el versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué haces? O sea, usted hace tanto, ¿qué hace usted con enojarse? Nada, no se le va a añadir nada, ni se le va a quitar nada. No tengo yo misericordia, dice, y por causa de esa misericordia se salvaron muchos. Dice de verdad ahí la palabra. Muchos hoy están tomando decisiones basados en sus enojos, basados en sus emociones revueltas. Y eso no agrada a Dios. No, Dios no se basa por emociones. A Dios no lo conmueven las emociones, no lo conmueve cuando usted o yo nos enojamos. A Dios lo conmueve la obediencia, a saber que las decisiones que Él toma y que nos manda que nosotros ejecutemos son buenas. Por eso lo dice la palabra. Proverbios 14 y 17. El que fácil se enoja hará locuras. El hombre perverso será aborrecido. Cuando nosotros actuamos o tomamos decisiones influenciados por el enojo, cometemos locuras. ¿Cuántas personas han matado a otras en un momento de enojo? ¿Cuántas personas hemos matado tal vez espiritualmente por un momento de enojo donde soltamos palabras hirientes, donde los maldecimos y las estamos destruyendo, así como Jonás? Eso no es bueno. No podemos basarnos en mis sentimientos, porque engañosos son los sentimientos, engañoso es el corazón, ¿quién lo entenderá? El corazón siempre, los sentimientos nos van a traicionar. Otra persona que actuó movida bajo la influencia emocional fue la mujer de Lot. Ella se dejó llevar por ese sentimiento de apego que tenía por sus posesiones materiales. ¿Cuál era la orden? O sea, el Señor la estaba mandando a Lot a salvarse él, sus hijas, sus yernos. Los yernos no quisieron, pues salvarse la esposa y los hijos. Le dijo, salgan, corran, no miren atrás, tomen la decisión de no mirar atrás, pase lo que pase, no miren atrás. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Seguro, ay, allá dejo el tele, allá dejo mis posesiones, allá dejo el oro. ¿Cuántas personas hoy están así? No quiero dejar el mundo porque allá dejo y miran atrás. Dice que esa mujer miró atrás y su propósito se truncó allí, porque quedó convertida en estatua de sal. Por eso la palabra es clara cuando dice, el que toma el arado y mira atrás no es digno. Si usted y yo ya decidimos tomar el arado, sigamos adelante, que toda nuestra vida sea una decisión, Señor, yo sigo, aunque no sienta, aunque no vea, Señor, por obediencia, yo sigo, porque no quiero que mi propósito quede truncado, no quiero quedar estático espiritualmente, como pasó con la mujer de Lot, que trajo consecuencias, porque si esta mujer hubiera obedecido la voz de los ángeles de seguir y seguir, tal vez las hijas no hubieran violado a su papá y no hubiera causado el incesto. Por eso dice, escoge pues para que seas de bendición, tú y toda tu descendencia. Y eso es lo que no comprende mucho pueblo de Dios. Eso es lo que está pasando. Ahora, otra persona que también, dos personas por ahí, que en un momento de desesperación, al no ver cumplida la promesa de Dios, tomaron decisiones equivocadas. Nos vamos a ir al libro de Génesis, Génesis 16, 1 al 5. Y este fue el caso de Abraham y Sarai. Dice que el Señor les había dado la promesa.
Y al ver que esa promesa no se cumplía, se llenaron, bueno, Sarai se llenó de desesperación. Y dice que fue y le dijo a Abraham, su esposo, toma mi sierva Agar. Eso lo dice Génesis 16:1, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová no me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió y dio a luz un hijo, ¿verdad? Dice que cuando ella concibió, vía a Agar con desprecio a su señora. Entonces dice el 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue ahora Jehová entre tú y yo. Pero ¿quién fue la que empezó a tomar decisiones? ¿Quién fue la que empezó a presionar? Fue Sarai. Cometió un error muy grande. Él no era hijo de la promesa. De Agar, de una mujer de egipcia, no iba a nacer la promesa. Pero ella en su desesperación de no ver el cumplimiento de eso, quiso ayudarle a Dios. Y muchos hoy estamos cayendo en eso, queriéndole ayudar a Dios. Señor, usted me prometió, entonces yo voy a acelerar porque usted no se apura. Dios sabe el momento perfecto para poder llegar y cumplir su propósito en nosotros. Somos nosotros los que nos desesperamos y no permitimos que Dios sea el que opere. Ellos tomaron, en un momento de desesperación, ella tomó una decisión que le trajo tristeza al corazón de ella, que le trajo afrenta a ella, ¿verdad? Entonces vean ahí qué peligroso es esto. Por eso no podemos tomar decisiones a la ligera. 4. Ananías y Zafira tomaron decisiones por vanagloria. Como ustedes saben, esta historia la pueden encontrar en Hechos capítulo 5 en adelante. Ahí se las leen ustedes porque de ahí aprendemos bastante nosotros. Dice la palabra, ¿verdad? Que ellos vendieron la parte de una heredad y después se arrepintieron. No querían dar la parte de esa heredad. Tal vez en el momento por emoción, por vanidad, por orgullo, mucha gente lo hace. Ay, yo ofrezco tal cosa para Dios y después caen en cuenta y no tienen un corazón dispuesto a dar las cosas para el Señor, sino era para que los oyeran y ser halagados por los hombres. Y dice que después vino una consecuencia sobre ellos, que fue la muerte, porque ellos consintieron en mentirle al Espíritu Santo y sustrajeron, ¿verdad? De la heredad, como les decía Pedro a ellos, era de ustedes, reteniéndola, no se les quedaba a ustedes, vendida, no se les quedaba a ustedes, pero ¿por qué dejaron que en su corazón hubiese esto? Mentiras hacia el Espíritu Santo. Y dice que los dos cayeron muertos. ¿Qué decisión más garrafal vino sobre ellos que causó, verdad, la muerte? Por eso yo les digo, también otro caso que tenemos, el caso de David al matar a Urías, guiado por el miedo de ser descubierto, guiado por ese miedo de ser descubierto por el pecado, mató a un hombre fiel, a un hombre que en vez de irse a llegar a su esposa, como lo dice la palabra, él se quedó fiel a la par del arca de Dios. Era un hombre guerrero, un hombre que amaba la presencia de Dios, que amaba el cuidar el arca, que amaba a David. ¿Y qué hizo David? Tomó una decisión. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de lujuria, de deseo por una mujer a la cual había visto, ¿verdad? A la cual embarazó y quería tapar todo su pecado. Y vean lo que vino sobre ellos, muerte. Porque aparte de eso dice la palabra que el niño murió por causa del pecado. Y dice la palabra de Dios también que la espada no se quitó de la casa de David por esta decisión que él tomó, por haber matado a un inocente. Y si vemos, las consecuencias que vinieron para la familia de David. Sus hijos se mataron entre ellos, violaciones. Absalón mató a Amón, Tamar fue violada. Absalón se metió con todas las concubinas porque la palabra dice que lo que él hizo en lo privado el Señor lo iba a descubrir en público. Vean, la decisión que tomó trajo maldición para su descendencia también. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Vean que tomar decisiones guiado por pasiones desenfrenadas van a traer consecuencias tremendas.
Tenemos también el caso del hijo pródigo, motivado por su deseo de experimentar el mundo, dejó su casa y sufrió mucho. Aunque después, más adelante en la palabra, vemos al hijo pródigo tomar una determinación, dejar la vergüenza a un lado y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo. ¿Cuántos hoy que deberían hacer las que hizo el hijo pródigo, volver a casa, están llenos de vergüenza allá afuera, no quieren levantarse y tomar la decisión de volver a casa? Prefieren seguir revolcándose y comiendo de las algarrobas, deseando comer de las algarrobas de los cerdos, y no pueden. Vean ustedes, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Este muchacho tomó una decisión guiado en que quiero ir a comerme el mundo. ¿Cuántos cristianos deciden irse de la presencia de Dios a comerse el mundo? Y el mundo en realidad se los come a ellos. También número 7, tenemos a un Judas que decidió vender a Jesús por 30 monedas de plata y perdió su salvación. A Judas nadie le puso una flecha: vaya, venda al Señor, usted lo va a vender, usted es el que lo va a traicionar. No, él decidió de su propia voluntad ir y hacer esa maldad. Un hombre que tuvo el mejor maestro, que aprendió y vio cómo se sacaban demonios, cómo se sanaban los enfermos, cómo se hacían las cosas. Él mismo decidió y no hubo arrepentimiento en él tampoco. Él dejó que Satanás entrara en su corazón en un momento de codicia, de avaricia, donde quería llenarse de bienes materiales. Qué tremendo eso. Hoy muchos están así, con su corazón lleno de codicia, y toman decisiones malas. Toman decisiones de sustraer todo lo que se encuentra en el camino y perder su salvación. Otro caso que tenemos es el caso del rey Saúl, que un día dejó de obedecer las palabras de Dios que enviaba a través del profeta Samuel, y empezó a actuar independientemente de Dios y fue desechado. Esa era una costumbre que tenían los reyes. Siempre, cuando los reyes obedecían al Señor, ellos tenían el respaldo, tenían la victoria en sus batallas, tenían la victoria en todo lo que el Señor les daba. Pero cuando se dice la misma palabra, que cuando ya los reyes se veían fuertes, ya se independizaban de Dios y empezaban a tomar decisiones basadas en lo que ellos creían, y después les iba feo. Y ese fue el caso de Saúl. Saúl, ¿verdad? Recibió una orden: vaya, mate a Amalek, no deje absolutamente nada de esos enemigos, vaya, mate animal, todo. ¿Y qué hizo él? No agarró lo mejor del botín. ¿Por qué? Porque dice que él consintió a la voz del pueblo. Y eso lo dice 1 Samuel 15:24, cuando ya Saúl reconoce, dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado pues ahora, quebrantando el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora pues mi pecado. ¿Cuántas personas están actuando influenciadas por otros allá afuera, guiados por el sentimiento de que tengo que quedar bien con mi familia, tengo que quedar bien con mi amigo? Y vean lo que pasó: influenciado por la voz de ellos, porque temió más a la voz del pueblo que a la voz de Dios, y dice que fue desechado. ¿Cuántas influencias recibimos nosotros y cuántas malas decisiones tomamos por esas influencias? Por eso, hermano, usted y yo tenemos que decidir a quién servimos, a quién quiero agradar. Dice Gálatas 1:8 o 9: busco pues agradar a los hombres o a Dios. Pues si busco agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es lo que tiene uno que entender, ¿verdad? Entonces, para que nos quede ahí, ¿verdad?, revoloteando en nuestra cabeza. Hermanos, cada decisión que nosotros tomemos traerá consecuencias que nos permitirán, que nos van a permitir continuar en el propósito de Dios o alejarnos de ese propósito. Debemos tener en cuenta que Dios siempre esperará que nosotros demos pasos hacia Él, que la decisión salga de usted y de mí. Dice en Santiago 4:8: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿A quién le toca acercarse a Dios? A mí, a usted. Dice: limpiad vuestras manos, pecadores. ¿A quién le toca limpiar nuestras manos? ¿Quién decide limpiar las manos pecadoras? Yo, usted. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vean lo que dice aquí de las personas de doble ánimo. ¿A quién le toca purificar el corazón? ¿A quién le toca dejar esa majadería? Hoy sí quiero con Dios, mañana no quiero con Dios, hoy sí estoy alegre. No, es usted y yo los que decidimos hacerlo.
somos nosotros. Nosotros somos los que debemos que dar el paso. Y ahora en la palabra hay infinidad de ejemplos para que nosotros agarremos para el saco. Coré fue un ejemplo, ¿verdad? De esos. Él decidió rebelarse contra el siervo de Dios. Y él fue el que se lo tragó a la tierra por una decisión. Y esa decisión embarró a 250 personas. El pueblo de Israel decidía todos los días quejarse de la provisión de Dios. Venían las consecuencias. Iban quedando uno a uno en el desierto botados. Por eso este tema se llama Tú decides. Y en mi caso yo decido también. Ahora, así como vimos varios casos de la palabra, ¿verdad? Que de hombres que tomaron malas decisiones y mujeres, ¿verdad? También hay otros siervos, siervas que lograron sobrepasar sus sentimientos, que lograron tener convicción, firmeza para seguir adelante, firmeza para poder llegar más allá de lo que el Señor les pedía. Fueron hombres que marcaron una diferencia poderosísima en sus vidas. Y por cuanto ellos se negaron a sus deseos, ellos fueron honrados por Dios. Y el primer caso, ¿verdad? Uno de los casos que siempre pues tomamos en cuenta es el caso de José. José siendo un muchacho joven, lleno, ¿verdad? De vida, dice que él cayó en la casa de Putifar. Y dice que la mujer de este hombre lo asediaba todos los días. Dice Génesis 39, 10. Hablaba ella a José, o sea, esta mujer le hablaba a él cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Él no la escuchaba. Él se resistía. Imagínense, un hombre, un muchacho joven, ¿verdad? Con las hormonas a tope, él se resistía. Dice que aconteció un día que él entró en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Dice, y ella lo asió de la ropa. Imagínense la tentación que tuvo este varón, diciendo, duerme conmigo. Entonces dice que él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió de allí, dejando la ropa en las manos de ella, ¿verdad? Y ahí donde a José, ¿verdad? Más adelante, para el que lo quiere seguir leyendo, vemos que él, pues, a causa del falso que le levantó esta mujer, eh, fue a parar a la cárcel. Pero vemos a este José, él se resistió a esa tentación. Él huyó. A nosotros nos toca huir. Si usted, hermano, hermana, ha sido una persona que ha sido pues débil en esas áreas, ¿qué tiene que andarse metiendo ahí? Salga huyendo. No ande coqueteando con el mundo, no ande coqueteando con aquellas áreas que usted sabe que no son agradables. Usted y yo tenemos que decidir alejarnos, no andarle pelando los dientes a esas Dalilas, a esas Jezabeles que andan ahí por el mundo viendo ver cómo le tienden trampa a los incautos. Si usted sabe que usted debe en una área, mejor salga corriendo. No se involucre en ambientes que a usted le van a perjudicar, más si usted apenas viene saliendo de ellos. Así como José. José logró después la victoria, años después, ¿verdad? Cuando él salió de la cárcel y empezó el Señor a usarlo para que fuera el segundo después de Faraón. ¿Qué hubiera pasado si José cede a esa tentación? Tal vez ese propósito que Dios tenía con él se lo hubiera dado a otro. Pero vemos a un José donde dice la palabra, ¿cómo he de pecar yo contra Dios? ¿Cómo? Pero a veces nosotros, pues hasta que suena donde caemos, ¿verdad? Porque no tenemos tal vez el coraje, la convicción de salir huyendo. Tenemos el caso de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Ellos estaban dentro de Babilonia, pero Babilonia no estaba en el corazón de ellos. Y ellos decidieron no contaminarse con Babilonia. Ellos pudieron haber dicho, sí, deme de todo lo que hay en Babilonia, yo me lo como, por decirlo de alguna forma. Se hubieran metido en ese ambiente, pero no, ellos decidieron ser más fuertes porque la convicción que tenían de que el Señor era su Dios, era más grande que cualquiera de las tentaciones que se venían en el camino. ¿Qué tan grande tenemos nosotros la convicción? ¿Qué tan firme tenemos la convicción de que Dios es nuestro Dios y que lo tenemos que honrar en todo lo que hagamos? Glorifiquemos a Dios, dice la palabra, en todo lo que hagamos. Otra persona que fue valiente, que tomó decisión y determinación y por causa de él se salvó su familia, fue Noé. Noé decidió construir el arca, aun cuando la gente
a su alrededor lo creía loco. Y él logró a través de esta decisión salvar a su familia y salvarse él y salvar a los animales, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Noé dice, no, pues, ¿qué? ¿Lluvia? ¿Diluvio? ¿Qué es eso? No, pero él lo hizo en obediencia, él tomó la mejor decisión y lo salvó el Señor. David, David entre las buenas decisiones que tomó, una fue pelear contra el gigante Goliat. Eso está en 1 Samuel capítulo 17. Él decidió pelear contra ese gigante. Él no permitió que ese gigante siguiera avergonzando al pueblo de Dios. ¿Cuántos gigantes se han levantado en nosotros que nos están amedrentando y no hemos decidido irlo a enfrentar? ¿Qué gigante hay en nosotros que debemos ir a pelear? Determinémonos y empecemos a derribar gigantes. Salomón, en vez de pedir riquezas y toda la gloria de este mundo, lo que pidió fue sabiduría para poder guiar a un pueblo. Vean qué decisión más tremenda. ¿Qué hubiera pasado si Salomón decide riquezas y no sabiduría? No hubiera podido guiar a ese pueblo porque en gran extremo era mucho. La mujer del flujo de sangre. Esta mujer decidió levantarse y tocar el manto del Señor y ser sana. Esta mujer tomó una determinación. Ella vio que ya había gastado todos sus bienes, sus recursos y que la opción que le quedaba era el Señor. Pero dice que ella tomó una acción y se levantó. Se metió en medio de todas esas personas que si hubieran descubierto que ella era inmunda, la hubieran apedreado, porque no podía tocarse a una persona, ¿verdad? Eh, a un maestro, no podía tocarse a una mujer inmunda. Y dice que ella se metió entre la multitud porque ella quería su milagro. Ella se levantó, se accionó su voluntad, ejecutó una acción para ir a tocar al Señor y recibió su sanidad. Eso está en el libro de Lucas 8, 43 al 48. Qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces está el milagro cerca de nosotros y nosotros no decidimos ir a buscar ese milagro? Por perezosos, por poner solo excusas. Y el milagro está a la vuelta de la esquina. Josué tomó la decisión de pegársele a Moisés para aprender de él. Y esa determinación y esa decisión de no dejarlo ni a sol ni a sombra hasta aprender fue lo que causó que él fuera su sucesor al final, con milagros, con el respaldo de Dios. La gente después a él lo seguía, él lideraba al pueblo. Eso está en Deuteronomio 31:1 en adelante. Y así podemos seguir mencionando hombres y mujeres que tomaron las mejores decisiones. Ellos decidieron negarse a sí mismos y solo creyeron. Rahab, la ramera, ella decidió salvar a los espías y fue salva ella y su casa de la destrucción que venía. Determinación, coraje, a pesar de... Hermanos, como hemos observado, todo en esta vida, ahora en la vida en Cristo, se basa en decisiones. Y no solo para alcanzar un mayor nivel espiritual, sino también para lograr tener victorias en lo natural. Si usted y yo no intentamos avanzar, nunca sabremos si podemos llegar más allá. Si usted no activa su voluntad y ésta ejecuta la orden, nunca pasaremos de un ser en cualquier área de nuestra vida, tanto en la laboral, en la espiritual, en la familiar. Si nosotros no accionamos nuestra voluntad y tomamos decisiones, nunca vamos a saber si hicimos nada. ¿Cuánta gente hoy, allá afuera, cuánto joven está ahorita que no quiere estudiar porque no se ve capacitado para hacerlo, no se siente capaz? Y tal vez teniendo la más grande capacidad, yo creo que si esa persona, esos jóvenes, esas mujeres, esos hombres, se levantan y deciden cambiar su entorno, cambiar su vida, Dios los va a honrar y Dios les va a abrir las puertas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en Cristo ahora tomar decisiones saludables? ¿No? Pues número uno, dejarnos guiar por Dios para lograr las mejores decisiones. Esto lo dice Proverbios capítulo 3 del 5 al 6. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice el 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme Jehová y apártate del mal. Vean qué hermoso. Esa es una de las claves para poder tomar decisiones sanas y correctas. Dejarnos guiar por Dios y no fiarnos en nuestra propia prudencia, sino confiar en Él con todo el corazón. Eso es algo muy hermoso. Número 2, deje atrás todo lo que estorba. Deshágase de su vieja naturaleza y antigua manera de vivir, como lo dice Efesios 4:22. Sea determinado, hermano, hermana, y eso lo agarro para mí también, que a veces uno no se determina por pendejillo, ¿verdad? Vamos a ir, sea determinado en Job. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 22, 22, 28. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. La determinación es algo poderoso. Si usted es determinado, hermano, seguir a Cristo, siga adelante. Que esta cosa te sea firme a sí mismo, ¿verdad? La luz resplandecerá en todos tus caminos, dice la palabra. Y vamos a ir a Salmos. Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, hasta para congregarse hay que ser determinado. Hasta para buscarlo. Una cosa he demandado, a esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Determinación en eso. Determinación en dejar la pereza a un lado e ir a buscar la presencia de Dios. Determinación es la clave para poder tener y poder tomar decisiones saludables. Y número 4, que tu motivación, hermano, ahora usted y yo que estamos en Cristo, sea la de glorificar a Dios en todo. Y concluyo con esto, hermanos. Dios quiere que se levante esa generación que diga un día, determiné creerle a Dios en fe y mis ojos vieron el cumplimiento de sus promesas para mí y para mi descendencia. Esta generación, hermanos, debe dejar huella a los que vienen allá atrás, así como dejó huella Josué, que un día decidió que él y su casa servirían a Jehová. Vean a Jesús también. Jesús un día decidió caminar hacia el Calvario por usted y por mí. Decidió cargar una cruz y morir por amor a nosotros. A él nadie lo obligó, él decidió porque él tenía que cumplir un plan. Decisiones que marcan nuestra vida. Recuerde, hermano, toda decisión tendrá su consecuencia, unas para maldición y otras para bendición. Escoge, pues. Y gloria a Dios por su palabra. Y espero que allí donde usted está, la haya podido recibir con gozo. En el nombre de Jesús, le bendigo, hermano. Y eso ya depende de usted. ¿Qué quiere usted? ¿La bendición o la maldición? ¿La vida o la muerte? Está en sus manos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y que reciban del Señor fuerzas y coraje para decidir lo que hoy usted tiene que hacer. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.